Capítulo 5, ya casi terminamos la primera carta. Nos quedan 2 sermones, creo, de esta carta. Obvio que vamos a terminar segunda de Juan y tercera de Juan. También vamos a ver esas cartas. Entonces, por ahora vamos a terminar esta. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Primera Juan 5, del 1 al 5. ¿Cuántos han sido edificados con esta carta? Buena, ¿no? Confrontante, difícil, pero necesaria. Dice la carta de Juan, la primera carta del capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, gracias por tu palabra es verdad. Santifícanos en ella, Señor. Que tu palabra pueda llegar a nuestro entendimiento espiritual, que traspase nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos humanos y nos haga personas para ti. Nos haga verdaderos creyentes en un mundo donde hay tanta maldad y donde hay tanto engaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título es una pregunta y es: ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Estamos viviendo tiempos de guerra en el mundo. Si usted ya está enterado de las noticias, estamos viviendo tiempos de guerra entre Israel y Palestina, dos naciones que han estado en guerra los últimos 6.000 años, no es ayer, es una rencilla, dicen por ahí, de esas rencillas que están en nuestro corazón hace 20 o 30 años, ellos también tienen una rencilla de hace 5.000 o 6.000 años. Es un problema familiar para los que no saben, es una disputa entre una familia que son primos. Los palestinos son primos de los judíos y los palestinos siempre han reclamado la paternidad de su padre Abraham, siendo descendientes ¿de quién? De Ismael. Entonces, esa es una guerra como en la casa, solo que allí es a bombas y a misiles, no es con palabras como las que nosotros hacemos en la casa, pero es una guerra de un conflicto que está establecido por Dios, tenga en cuenta eso. No hay nada de qué asustarse. Lo más peligroso que podría pasar sería que Cristo viniera, y sería lo mejor que le podría pasar al mundo entero en este momento. La Escritura usa muchos nombres para el pueblo de Dios. Voy a leer un listado largo, solo ponga atención por si alguno es nuevo para usted de pronto, para llegar al que vamos a usar hoy, porque nadie usa ese nombre, solo Juan. Vencedores. Pero la Biblia dice que nosotros somos cristianos, niños, hijos de Dios, hijos de luz, hijos de la promesa, hijos del día, hijos del reino, amigos de Jesucristo, hermanos, ovejas, santos, compañeros de milicia, testigos, administradores, conciudadanos, luminares del mundo, escogidos, llamados, embajadores de Cristo, herederos, pámpanos, miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas, amados de Dios, seguidores de Cristo, hijos de Abraham, amados de Dios, discípulos, también se conocen como los piadosos, el pueblo de Dios, el real sacerdocio, la sal de la tierra, instrumentos para honra, los justos, extranjeros y peregrinos y miembros de la familia de Dios. Y sé que hay más, tal vez me faltaron más, pero solo es para llegar
a una sola cuestión, y es que Juan usa un nombre más diferente de todos esos, y Juan usa el nombre vencedores. Este es un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo un mensaje de reto. Tiene que llevarnos a hacer algo con nuestra vida cristiana. La palabra vencedores, usted la conoce muy bien, usted la usa, algunos la usan en su ropa, ¿sí? Es Nike, la marca Nike, la del chulito. Si algún día tiene la oportunidad de ir a Turquía, ahorita no, porque entendemos que ahorita no se puede ir, ¿sí? Pero si algún día tiene la oportunidad de ir a la ruina de las 7 iglesias, en algunas entradas de la iglesia está el símbolo de Nike, el chulito, porque viene de los griegos y significa vencedores, Nikao en griego, Nikao en griego que significa vence. La palabra significa conquistar, obtener victoria o derrotar. Era un término popular entre los griegos, escuche, quienes creían que la victoria final no la pueden lograr los mortales, sino solamente los dioses y los hijos de los dioses. ¿Sí ve por qué los apóstoles escribían? Eso se llama gramática, hermenéutica. Usted tiene que estudiar para entender un texto. No es lo que usted quiera entender, no es lo que a usted le parece, sino lo que el texto está diciendo. Entonces Juan utilizó una palabra que era muy conocida para la época y el chulito ya existía. El chulito no es de ahorita. No sé cómo funcionará eso con los derechos de autor, todo eso, pero alguien se lo craneó y es una marca posicionada en el mundo entero para hacer ¿qué? Deporte. Entonces no creo que la persona que lo haya hecho sea ignorante de estas verdades. Tiene que ser alguien muy inteligente o quizás un creyente. Este era un término popular para ellos y tenían una diosa que se llamaba Nike, como la marca Nike o Nike. La diosa de la victoria que ayudó a Zeus en su batalla, se escribe Nike, pues digo así, pero sé que se pronuncia diferente. La diosa que ayudó en la victoria a Zeus en aquella batalla contra los titanes. Entonces usted ya lo ha visto en las películas, ¿sí? Entonces, pero es bueno saber, ¿no le parece interesante saber que toda esa ficción que tenemos no es tan ficción? Hay un origen, hay una raíz. Juan usa un nombre más diferente de todos estos porque él quiere dejar claro que la iglesia es la que vence. El Señor Jesucristo usó el término Nikao en Juan 16:33 para hablar de su victoria sobre el sistema mundial satánico. En Romanos 8:37 al 39, que ya lo conocemos, donde dice que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Cristo, el apóstol Pablo usa una palabra mejor, se llama upernicao, o sea, super vencedores o victoria absoluta. Juan simplemente nos va a recordar en esta mañana a través de este sermón, vamos a recordar 3 verdades que ya hemos recalcado en todo el sermón, toda la carta, pero que tienen que seguir quedando grabadas en nuestro corazón. Esas verdades son la fe, el amor y la palabra. La fe, el amor y la palabra. Son 3 cosas que usted va a escuchar todos los domingos. Si usted no se da cuenta o si se da cuenta, todos los domingos se habla de fe, porque estamos predicando la Biblia, ya estamos hablando de fe. Todos los domingos se habla de amor, porque estamos bajo el amor de Dios, y todos los domingos hablamos de la palabra. Pero nos vamos a explicar este pasaje en esos 3 puntos de quiénes son los vencedores. Entonces, primero, los primeros 2 puntos van a ser rápido para que no se asuste y nos vamos a quedar en el tercero, que es el más importante, porque los primeros 2 son la repetición de la repetidera del apóstol Juan. El apóstol Juan tenía ese conocimiento de la mente humana. Él decía, toca repetirles y repetirles y repetirles para que quede grabado en sus corazones. Entonces, todos los 14 sermones Juan ha dicho lo mismo, para que usted sepa. Y este no es la excepción. Tenemos que abordar, dice, los vencedores tienen fe, ¿solo en qué?
en la verdad. Los vencedores tienen, faltó la N, fe, solo en la verdad. ¿Sí está bien la frase? Los vencedores tienen fe solo en la verdad. Mire la forma como lo vamos a dividir, que es diferente a los otros sermones. Versículo 1a y pasamos al 4 y al 5. Nos toca hacer esa división porque el texto nos pide que sea así. Vamos a abordar ese pasaje de esa manera y seguimos hablando de fe todos los domingos. Los tiempos de los verbos de los versículos 1 revelan una importante verdad teológica. Cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, hasta ahí lo vamos a dejar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La palabra cree se traduce de una forma del tiempo presente, de un verbo que en hebreo en griego es pisteu, y significa así: todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, así se escribió en el original. No es todo aquel que cree, sino todo aquel que viva ¿qué? Creyendo. Tiempo presente continuo. O sea, usted cree hoy. ¿Por qué cree usted, valga la redundancia, que usted cree hoy? Porque creyó antes, hace unos años creyó en Cristo. Hoy cree en Jesús. Mañana necesita seguir ¿qué? Creyendo. Y toda su vida va a creer en Jesús. La persona que cree en Cristo porque ha nacido de nuevo, y es una buena noticia, creerá siempre. Nunca dejará de creer. Luchará en algunos momentos por creer, pero siempre va ¿a qué? A creer, porque es una fe continua. Los cristianos no conservan su nuevo nacimiento creyendo otra vez, escuche, ni pierden su salvación si dejan de creer. Usted puede pensar, si usted es un hijo de Dios, que en algún momento usted deja de creer. No, usted sigue creyendo, solo que está luchando en su corazón, está ordenando cosas. Los principios de Dios están ¿qué? Sentando, digámoslo así, en el corazón. Están tomando posesión, la palabra, el Espíritu Santo está ahí, Cristo está ahí. Entonces, usted nunca ha dejado de creer, solo que lucha porque hay un remanente de pecado en nosotros que nos fue dado ¿para qué? Para luchar. ¿Estamos hablando de qué? Vencedores. Y nadie será llamado vencedor a menos que ¿qué? Que venza. Esto es sacado de la época grecorromana. Habían fiestas, siempre las hubo en el Coliseo, en los coliseos romanos, donde era todo un culto a la guerra, a los gladiadores, y solo había un vencedor, no eran dos, solo había un vencedor. Los cristianos entonces no conservan su nuevo nacimiento ni pierden su salvación si dejan de creer, por el contrario, es su perseverancia en la fe la que proporciona evidencia de que han nacido de nuevo. La fe que Dios concede en la regeneración es permanente y no puede perderse. La salvación no se puede perder. Si se pierde, entonces podríamos decir que no era salvo, entonces no perdió nada. La gente dice, no, es que perdió la salvación, no la puede perder. La fe tampoco. ¿Sabe por qué usted no puede perder la fe? Por una sencilla razón, porque no es suya. Entonces usted no la puede perder, es un don. Efesios 2:8. Somos salvos ¿por qué? Por gracia y por fe, y esto no de vosotros. Imagínense que usted pudiera ser el dueño de su fe, la pierde, porque somos incapaces de conservarla. El Espíritu Santo, Cristo en nuestro corazón, nos renueva en la fe. ¿Cómo nos renueva en la fe? A través de la palabra. Por ejemplo, esta mañana alguno puede recibir fe. Por el mensaje va a decir, uy, entendí ciertas cosas que antes no entendía y me sirvieron. De hecho, toda persona después de un sermón sale con un poquito de fe. El lunes ya no la tiene, pero sale con fe. ¿Sí? El lunes tiene que luchar. ¿Tiene que qué?
vencer. Mañana por la mañana o ahora en la tarde, tal vez Dios le pruebe su fe y el sermón que recibió o a mí. Y tengo que, ¿qué? Vencer. La fe salvadora no es solo decir que creemos en Jesús. Juan lo declaró en 1b, y es que Jesús es el Cristo. Hay diferencia entre esos dos asuntos. Algunos dicen creer en Jesús, pero deben conocer al Jesús resucitado que es Cristo. O sea, no basta con decir que es Jesús. En 1a, perdón, no era 1b sino 1a, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. No dice que crea en Jesús, ¿sí ve? Debe creer en ese Jesús de Nazaret, en ese carpintero de hace 2000 años, pero debe creer que ese Jesús es ¿quién? El Cristo. Es decir, que ese Jesús es Dios. Esa es la fe verdadera. Los cristianos son vencedores, victoriosos desde el momento de la salvación, cuando se les ofrece una fe que nunca dejará de creer en el Evangelio. Ahí ya son victoriosos. Pueden experimentar momentos de duda y pueden clamar igual que David: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hágase esta pregunta, o yo quiero preguntarle a usted para que lo responda en su mente. ¿En algún momento de su caminar cristiano usted ha sentido que Dios no está con usted? Cada rato, diga. Bueno, alguien dirá, bueno, yo no tanto, yo creo que siempre ha estado conmigo. Pero creo que sí ha habido momentos en que hemos dudado. ¿Y sabe por qué hemos dudado? Porque no hemos vencido. Por eso hemos dudado. Porque hemos sido derrotados en nuestras circunstancias. Porque hemos sido derrotados en nuestra fe. No nos la quitan, pero sí nos pueden derrotar. ¿Sí sabía? O sea que hemos perdido batallas, pero la guerra no se pierde. La guerra nunca se perderá. La guerra ya la ganó Cristo. Pero como una guerra tiene muchas batallas, en muchas de esas batallas hemos fallado. Es más, podríamos decir que hemos cedido terreno al enemigo en ocasiones. Y volver a recuperar esa fe verdadera nos cuesta. Nos toca revisar nuestro corazón, nos toca mirar las circunstancias, nos toca arrepentirnos, decirle perdóname porque yo lo vi de otra manera, pero tu plan era ¿qué? Perfecto. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dígalo completo, esto es aquellos que han sido llamados conforme a un propósito. Lo dije parafraseado, conforme a un propósito. No es que les ayudan a bien a ustedes, porque la Biblia dice, no, a los llamados conforme a un propósito. Esa es una oración que usted debe hacer todos los días. Señor, yo quiero caminar en tu propósito. Aunque mi propósito se desvanezca una y otra vez, quiero caminar en tu propósito. ¿Cuántos saben que los seres humanos somos tercos? Y usted reconstruye su propósito todas las mañanas y lucha por entregarse a ese propósito eterno que es perfecto. La verdadera fe que salva nunca se apaga, porque quienes la poseen han triunfado con Cristo, en todos los aspectos de su vida sobre el enemigo. Eso es fe. Usted dice, pero a mí no me pasa, es fe. O sea, no es que ya tenga que haberlo vivido, es una verdad. Algo que usted tiene que entender que así sucederá. Al final usted lo va a entender, o ya está entendiendo cositas que ha vivido años pasados. Segundo, los vencedores aman a Dios y a los demás. Versículo 1, parte B. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando del Padre y del Hijo. El Padre engendró al Hijo, Él es el que ama al Hijo, y dice que usted ama al Padre y ama ¿a quién? Al Hijo. Se está refiriendo al Padre, que es quien engendró, y el Hijo quien fue engendrado por el Padre. Todo creyente genuino ama a Dios y al que fue enviado, Juan 17:3.
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y ¿a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. El que conoce al Padre, conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Lucas 10:22 dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ellos se revelan mutuamente porque el Padre le entrega la iglesia al Hijo y el Hijo le revela a la iglesia al Padre en el proceso de salvación. Juan no está hablando nada nuevo. Este es el tema de toda la carta. Resumir la ley en dos cosas, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. No es nada nuevo, ya lo hemos compartido muchas veces. El amor es el resultado de la madurez en la vida del creyente. Alguien que se esfuerza por amar a Dios no necesita esforzarse por amar a los demás. Le nace. Y alguien que se esfuerza por amar a los demás, tal vez esté luchando por amar a Dios. El orden es correcto, ¿sí? Primero, debo esforzarme por amar ¿a quién? A Dios. Si ese esfuerzo da un fruto, ¿sabe cuál fruto va a dar? Amar a los demás. Es sencillo. Si usted se esfuerza por amar a los demás sin amar a Dios, nunca lo va a lograr. Va a tener pañitos de agua tibia en las relaciones que luego se van a reventar. Es alguien que está haciendo lo que le corresponde para crecer en la fe y en la obediencia. Es imposible separar las dos cosas que estamos tratando, amar a Dios y al prójimo o amar al prójimo y a Dios. Si usted quiere obedecer a Dios, debe tener esas dos cosas en cuenta. La tríada más poderosa de la Biblia es la siguiente: fe, amor y obediencia. Esa tríada siempre está unida, siempre. Una persona que ama está diciendo, yo creo en tu palabra y yo quiero obedecerla. Y una persona que obedece, ama a Dios. Y una persona que dice que es de fe, ama y obedece. O sea, nunca las relaciones fuera. Es una triada poderosa en las escrituras, el amor, la fe y la obediencia. De hecho, son los tres puntos más fuertes en la evidencia de la salvación de un ser humano. Una persona cuando es redimida de Egipto y traída a Cristo, lo primero que brota en él es amor por lo que no amaba. Fe en cosas que no creía, ahora cree. Y sus acciones empiezan a mostrar que esa persona nació de nuevo y que ama a Dios y que cree en Dios, y por ese amor y esa fe que tiene a Dios, quiere ¿qué? Obedecer. Si usted quiere saber, si alguien le pregunta cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento más importantes, esas tres: el amor, la fe y la obediencia. Y si alguien dice, ¿y cómo hago para saber? Hay otra herramienta que se llama convicción de pecado. La convicción de pecado me muestra que Dios me ama, porque no me deja como soy. La convicción de pecado quita el argumento del pecado y produce que yo pueda seguir creyendo, como venía creyendo ayer o antier, porque mi pecado fue ¿qué? Removido. Y esas dos cosas me impulsan entonces a querer obedecer, no obligados, que es lo que vamos a ver en el tercer punto, que es el más importante, sino por amor. Tercero, ahí nos vamos a quedar para cerrar este proceso. Los vencedores obedecen la palabra de Dios. Entonces los vencedores tienen fe, los vencedores aman y los vencedores obedecen. ¿Sí ve? Algo sencillo, aparentemente, ¿no? Pero profundo. Versículo 2 y 3. El anterior punto era el 4 y el 5, el primer punto era el 4 y el 5 porque dicen lo mismo que el 1, entonces no lo leí por eso. Y no quiero remarcar en el punto 1 y 2 porque ya lo hemos compartido en los sermones, mientras que esta parte es la parte del tema que usted y yo necesitamos hoy. El verso 2 sigue repitiendo el resumen de la ley, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. El verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Ese es el versículo que vamos a mirar más que todo. Pues este es el amor a Dios, escuche, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? No son una carga, no son una molestia, no son una obligación, no me ponen mal, no me quitan nada, no me roban mi libertad, no violan mi conciencia, no me están persuadiendo de algo malo. Me están dando ¿qué? Vida eterna. La palabra clave aquí es si guardamos. Viene del griego tereo, con tilde en la E, tereo, o teros, tilde en la O, que significa vigilia, mantener el ojo encima, cumplir un mandato, retener, conservar o llevar a cabo. ¿Sí de todo lo que significa guardar? Mantenga el ojo encima, ¿de qué? De la palabra. Retenga la palabra, conserve la palabra, llévela a cabo, sea vigilante, esté alerta. Todo esto es alusivo a la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, de estar constantemente en comunión para ser fortalecidos en nuestro hombre interior para agradar a Dios en todo. Cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, aunque es la obra del Espíritu Santo iluminar nuestra mente, no lo hace a expensas de nuestro pecado. Por ejemplo, no leer las Escrituras y pensar que va a recibir iluminación es engañarse. Por eso les decía esta mañana a algunos, Dios no te va a recordar lo que no has leído. ¿Cómo era? Y usted empieza a hacer fuerza espiritual. ¿Y cómo era? No lo tiene. O sea, no lo tiene. No ha leído. No puede inventar, o sea. Solo lo que usted ha leído. Aquello que a usted le ha puesto el corazón que le parece importante. Aquellos versículos que para usted han sido importantes en un sermón, en un estudio, en un devocional, en un libro que usted está leyendo, aquello que marcó su vida, se le queda ahí ¿para cuándo? Para siempre. Todos los versículos que usted por misericordia recuerda, espero que sean muchos, esos son los que realmente han sido iluminación para su mente. Los demás no. Por eso el mandato es a llenarse de la palabra, a tener más recursos. En cada prueba y en cada situación, Dios espera, es lo correcto, que el cristiano saque su arsenal. Que no tenga uno, sino muchos versículos. Diga, aquí, tan, guerra resuelta, ¿sí? Pero empieza a pensar y termina recibiendo el consejo del primo, o sea, ¿sí? Porque no tiene nada en su corazón. La buena noticia es que Él siempre hará en nosotros lo que necesitamos, no lo que creemos que necesitamos. El verso dice que el amor a Dios está en guardar sus mandamientos y que esos mandamientos no son gravosos, es decir, no son imposibles de cumplir. No son demandas injustas de un Dios que quiere vernos oprimidos tratando de cumplir la Biblia. Si usted se siente así, necesita revisar su corazón. Vamos a mirar unos puntos claves acá de guardar la palabra que nos van a ayudar mucho. Hay un buen depósito de Dios para el creyente. Primera de Timoteo 1, 13, 14. Vamos a salirnos de Juan para extendernos un poquito más en este tema, porque él tocó ese tema para ser un vencedor. Primera de Timoteo 1, 13, 14. Este versículo, por ejemplo, para mí es muy importante. No hoy, sino hace muchos años. Por eso yo pongo lo que Dios me ha regalado, que ha sido importante para mi vida, me lo regala en los temas. Entonces, este versículo es uno de esos versículos que usted debería atesorar en su corazón. Primera de Timoteo 1, 13, 14. Escuche. Segunda de Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras
que de mí oíste en la fe. ¿Sí ve que ahí están las tres? Si usted es detallista, en el versículo 13 de 2 de Timoteo capítulo 1 está la obediencia, la fe y el amor. Retén, retener es obedecer. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un buen depósito de Dios para el creyente. El versículo 14 que estamos leyendo dice que es Dios quien deposita su palabra en nuestro corazón y lo hace por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo usa un ejemplo que se relaciona con guardar cosas. El apóstol Pablo usa los militares como ejemplo, el campo como ejemplo, los atletas como ejemplo, y aquí está usando los comerciantes. Es de acuerdo al contexto donde él estaba. ¿Qué guarda usted en un depósito? Cosas. Todos los negocios tienen un ¿qué? Un depósito. En las casas a veces hay un cuarto de ¿qué? De San Alejo. Guardamos cosas que no sirven allá, los chécheres que llamamos, ¿sí? En las empresas grandes hay un desván, un lugar donde se guarda. Pablo dice que el corazón de nosotros es ¿qué? Un depósito. Escuche lo que está hablando Pablo, que significa la palabra depósito: tener a mano, tener cerca, estar preparado, tener una reserva. Esa es la idea del depósito. Dios nos da su palabra para ello, para usarla en las diferentes situaciones de la vida. La palabra depósito también se refiere a lo derecho. Cuando tiene la palabra en su corazón, usted no se desvía. Pregunta: ¿qué se necesita para ser un vencedor? Tener un depósito. ¿Quiere vencer en situaciones de que está pasando ahorita? Revise qué hay en su depósito. Tal vez todavía hay cosas de Egipto, no las ha sacado, están ahí revueltas. Hay un revuelto entre lo de Egipto y lo de ahora. Entonces usted va a sacar y dice, pero no encuentro. Tiene que haber solo lo nuevo. La palabra de Dios morando en su corazón hace un depósito constante, y usted tiene una lucha sexual y puede decir, ¿qué dice la palabra para esa lucha sexual? Va al depósito, saca, dice, Señor, tu palabra dice, hice pacto con mis ojos para no pecar. Eso dice la palabra en Job 31. El apóstol Pedro dijo que tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Entonces el hombre que lucha en esa área sexual debe tener un gran depósito de versículos para cuando llegue la tentación decirle, Señor, perdóname porque estoy errando, estoy pecando en lo que dijo Pedro. Mis ojos están llenos de adulterio y no cesan de pecar. Eso es un depósito constante. Les pongo un ejemplo que es ese de la vida sexual. B, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Los vencedores son felices. ¿Por qué? Porque guardan la palabra de Dios. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? La guardan. Pero mire el contexto, que es el versículo 27, dice, mientras él decía estas cosas, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurada María, la Virgen. Y él dice, no, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? La guardan. Son 3 veces felices, porque aprenden a ¿qué? A vencer. Aprenden a no vivir una vida de opresión, porque nosotros ya vivimos eso. ¿Alguien ha vivido una vida de opresión? Por el pecado estoy hablando. No es que le peguen o lo maltraten, no, es por el pecado, ¿sí? Cuando usted ha vivido una vida de opresión, ¿sabe usted qué ama? La libertad. Solo ama la libertad. Esta mañana recordábamos acá en un diálogo algo que le dije a mi hijo hace poco, a mi hijo mayor.
porque a veces se queja. Ojalá escuche el sermón, ¿sí? Entonces yo le decía que no hay nada más feliz para un hombre, hablando en el contexto de los dos, de él y de mi vida. Tal vez a otra persona le digo algo diferente, pero hablando en el contexto de los dos le dije, no hay nada más feliz para un hombre que cada mañana levantarse sobrio en su cama. Es para los dos, por la vida, sí, por lo que conocemos. Para otra persona que no ha tenido problemas con eso, tal vez no hay nada más feliz que dejar de decir mentiras. Tal vez no hay nada más feliz que dejar de ser amargada o amargado. Tal vez no hay nada más feliz que eso para ustedes. ¿Sí ve? Es un contexto, la aplicación es para su vida como usted se la quiera poner. ¿En qué necesita ser 3 veces feliz? 3, no una. ¿En qué no ha podido vencer? Y usted tiene que examinar y decir, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios. Los que guardan la palabra de Dios vencen la tristeza, la depresión, la soledad, la amargura y todo lo que tenga que ver con la vida emocional del hombre. Saben que la soledad es difícil, ¿no? Y puedes estar rodeado de mucha gente y tu corazón anhela algo. Estás solo. Estás en casa y estás ¿qué? Solo. Y estás sola. No puedes hablar de lo que quieres hablar con nadie y estás ¿qué? Solo. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que guardan la palabra. En ese momento, ¿sabes qué tienes? La palabra. O no tienes nada. Tienes todo. La soledad se va. No basta con oírla, es necesario guardarla, atesorarla. Una vida en derrota, en tristeza, muestra lo poco que hay de la palabra de Dios en el creyente. Yo vengo de un trasfondo de destrucción total, pérdida total, como cuando un carro queda vuelto nada, ¿sí? O sea, cuando yo llegué a la iglesia, yo creo que ese era el dictamen, pérdida total, irreparable, no hay esperanza para este muchacho. Yo pensaba que todo el mundo me juzgaba las primeras veces que fui a la iglesia. Me sentía mal, todo el mundo me parecía hipócrita, todos eran peor que yo, o sea, ¿sí? Yo miraba a toda esa gente y decía, todos se la dan de santos y son peores que yo, porque estaba herido, estaba amargado, resentido con mi vida. El primer día que fui a la iglesia, ya siendo un hombre libre de la cárcel, cantaron una canción de libertad. Una alabanza muy bonita. Esa canción transformó mi vida, o sea, Dios usa también la música. Y yo dejé de ver a la gente como mis enemigos. Yo pensaba que todos me estaban juzgando. Yo pensaba que todos sabían que acababa de salir de un penal. Así los veía yo. Casi me provocaba decirle, ¿qué me mira? O sea, ¿sí? O sea, ¿qué me mira? O sea, ¿sí? Porque yo sentía aquí una marca que decía amargado, expresidiario, ladrón, pecador. Y Dios me dio alegría, me dio gozo, porque la palabra empezó a quedar ¿qué? Guardada. Poco a poco la palabra ha ido siendo guardada. No es un proceso, yo no estoy hablando de un mes, estoy hablando de una vida. Los vencedores son vencedores constantes. Su vida se va volviendo, eso se va volviendo un estilo de vida, y habrá momentos en que vuelve a fallar, ¿no? Obvio, no estoy hablando de que perdura siempre siendo el super vencedor, porque ese no es el mensaje. Al contrario, cada vez que vuelve a sentirse desarmado, se da cuenta que necesita más ¿de quién? De Dios, de la gracia. C. Guardar la palabra de Dios es la única forma para experimentar verdadera libertad. Juan 8, 31, 32. Estoy compartiéndole versículos personales de mi vida, para que usted entienda qué es guardar la palabra. Estoy compartiéndole versículos que marcaron mi vida en un momento especial. Juan 8, 31, 32. Piense en su versículo. De pronto hay alguno por ahí que usted diga, o de pronto sea este para alguno. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros ¿qué? Permaneciereis en la iglesia. En mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. Hay gente que permanece en la iglesia, ¿sí sabía? Por años, pero nunca ha permanecido ¿en qué? En la palabra. El que permanece en la palabra está en la iglesia de Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. La libertad consiste en hacer lo correcto, lo que es el deber ser. Solo se puede obtener por lo que la palabra de Dios mora en nuestros corazones y porque ella nos gobierna. Eso es libertad. Libertad es la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios. No se puede ser discípulo si no cultivamos una relación con la palabra y con Dios. El cultivar la palabra, escuche, hace que la oración sea diferente, las actitudes ante la vida sean diferentes, los pensamientos sean diferentes, las emociones sean diferentes y todo nuestro ser sea transformado por el poder del Espíritu Santo. A veces la gente tiene actitudes incorrectas, mal. Yo procuro corregir a las personas, de pronto ustedes lo han notado cuando le hago corrección a alguna frase que usted dice. Y a mi alrededor procuro cuando la gente habla muy mal decirle, no es así. Las actitudes es que la gente no parece que fuera cristiano, pero es cristiano, digámoslo así. Pero no lo parece por su actitud ante los problemas. Fácilmente se desmorona ante muchas adversidades que está viviendo. Se le olvida que estamos en el desierto. Tenga presente eso siempre. La vida cristiana es un desierto comparado con la gloria venidera. Algunos quieren desierto con jacuzzi. La renovación de la mente sucede cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento con la verdad. Así podremos ir madurando en nuestro proceso de santificación. A eso se le llama libertad cristiana. Cada día puedo hacer menos el mal y más el bien. El que robaba ya no robe más, dice la palabra. Pero note lo que dice, y esto es importante. Ser libre no es dejar de hacer algo malo. Ser libre es dejar de hacer algo malo y empezar a hacer ¿qué? El bien. Porque la Biblia dice, el que robaba ya no robe más. Note lo que dice, trabaje y comparta. ¿Por qué le dice eso a un ladrón? Porque está acostumbrado a quitar, a no dar. Entonces le está trabajando ¿qué? El corazón. No solo robar, sino es un tacaño y nunca le ha dado a nadie porque siempre le ha quitado a las personas. Ahora la Biblia le dice trabaje, pero no solo trabaje ahora porque dejó de robar, sino comparta, porque usted le ha quitado a muchas personas. ¿Sí ve la restauración en un pecado? ¿Qué pasa con el adúltero? ¿Es dejar la amante? No, es restaurar a la esposa. Tiene que amarla 2 veces, 3 veces, más de lo que antes la amaba, porque tiene que reconocer que dañó, que hirió y tiene que restaurar. No, yo ya la dejé, ¿qué más quiere? O sea, no, restaurar, debe amar, debe bendecir. Ojalá tengamos que llegar a ese punto. Solo unos ejemplos de guardar la palabra de Dios no es una carga. Si quiere quitarse la carga, lea el Salmo 119, bueno, completo. Espectacular para hablar de la palabra, ¿no? Ya les he explicado que dice mandamientos, testimonios, estatutos, decretos, consejo, leyes, ordenanzas, todas las que a usted se le ocurra, tienen que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios. Nada mejor para hablar del deleite de obedecer a Dios que el Salmo 119. La obediencia que caracteriza al verdadero Hijo de Dios no es una conformidad externa, ritualista, legalista, tampoco es parcial, incongruente o rencorosa. La obediencia es amorosa, dispuesta, constante y gozosa. Hay alegría porque puedo vivir la palabra. Yo soy un pecador, igual a ustedes, no me diferencia nada de ustedes. En la reunión de pastores aprendimos en la última reunión que todos somos iguales, somos pares,
en nuestra tarea, solo que tenemos un compromiso con Dios, no que nosotros quisimos, Él nos lo dio y debemos responder a eso, y es más difícil para nosotros que para ustedes. ¿Por qué es más difícil? Porque las demandas son más altas, el grado de luz es más alto, entonces los pecados son más visibles. No porque el pecado del creyente no sea válido, pero es más duro cuando el pastor es el que peca. Y en eso uno tiene que pedirle a Dios que tenga misericordia. ¿Qué es lo que más debe pedir un pastor? ¿Sí saben? Misericordia. Más, todos los días. Porque tiene la responsabilidad no solo ante Dios, sino ante un pueblo. La invitación que el Señor hace es a que descansemos en Él, en su palabra. Observemos lo que dicen unos versículos del Salmo 119. Acompáñeme rápidamente, Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Sí ve? Ojalá lo anote y le quede para su vida al que tiene luchas. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda ¿qué? Riqueza. Parece que el que escribía no era pobre. Los escritores no eran pobres. La gente cree que era gente sin oficio. No tenía nada más que hacer. No, los salmistas eran gente bendecida. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea, me acordaré siempre. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuáles son tus consejeros? Tus familiares. Está bien hablar con ellos, pero los consejeros principales es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y lo hacen a través de qué? De la palabra. Luego, las personas que Dios haya puesto para aconsejar, que puedan hacerlo porque están guiados por el Señor. De último, de pronto la familia. Pero primero el consejo está donde acá dice, no, dice 24, pues tus testimonios son ¿qué? Mis delicias y mis consejeros. Versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O está meditando solo en sus problemas. Ese no es el Salmo 119. El Salmo 119 es meditar en la palabra. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es una delicia poder hablar de ella. Es una delicia tener una palabra para alguien que está cansado, que tiene una necesidad. Es una delicia poder encontrar alivio en la oración y decirle, tu palabra siempre me sustenta. Vamos a cerrar con algo que les va a gustar mucho, sé que les gusta mucho, y es las promesas que Dios hace a los vencedores. Y esas promesas están en las cartas de Apocalipsis, en las 7 cartas. Entonces son 7 promesas o 7, ¿sí? 7 promesas rápidas, solo las vamos a leer. Las bendiciones para los vencedores no son solo eternas, o sea, son eternas, pero también se pueden disfrutar acá. También se reciben para llevar una vida plena por obedecer la palabra de Dios con amor y gozo. El apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis, en las 7 cartas a las iglesias, habla de lo que reciben los vencedores. Esto es una revelación, esto es una serie que quiero hacer sobre las iglesias o sobre Apocalipsis, que es un libro muy bonito para predicar, sino que toma mucho tiempo. Pero a la iglesia le edifica mucho que pudiéramos predicar el Apocalipsis. No predicar el Apocalipsis, sino el libro del Apocalipsis, ¿sí? Porque ya estamos en el Apocalipsis, ¿sí sabía? Nosotros estamos acá. El libro más actual de la Biblia es este. El que tiene menos historia. Este es un libro actual, presente. Los otros libros hay muchos que son ¿qué? Históricos. Pero este libro es actual en todas las formas. Vamos a mirar esas promesas basados en las 7 iglesias. Comencemos con la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7. Solo vamos a leer la promesa.
El que tiene oído, oiga. ¿Alguien aquí tiene oído? ¿Alguien tiene oído para oír? Si es la promesa tan bonita, dice, el que tiene oído, oiga. Lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo los vencedores comerán del árbol de la vida que estaba en el Edén. Ese árbol de la vida es ¿quién? Jesús. Apocalipsis 2:7. La iglesia de Éfeso. Representa la vida eterna, es decir, solo los vencedores comerán la vida eterna. Jesús dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, no podrán conocerme. Él es la vida eterna. Él alimenta nuestra alma todos los días. Los vencedores se alimentan todos los días de Cristo. Comen y comeremos. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, solo morirá una vez. Los vencedores no mueren en la arena. Cuando era la pelea en Roma, en los coliseos, el otro moría. Solo quedaba vivo ¿quién? El vencedor. Solo quedarán vivos ¿quiénes? Los vencedores. La segunda muerte no los alcanzará. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. Ya lo hemos visto, soteriología. Apocalipsis 2, 26, 28. Apocalipsis 2, 26, 28, la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Les da dos promesas, 26, 28. Si falta una, le daré la estrella de la mañana. Dos promesas le da a esa iglesia, reciben autoridad y recibirán la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. ¿Qué hace la estrella en la mañana? ¿Quién sabe? Alumbra, anuncia y alumbra. Es decir, los vencedores entienden, tienen iluminación en su cabeza, terrenal también, para entender esta vida, para decir cómo debo vivir. Apocalipsis 3:5, la iglesia de Sardis. Estaba medio muerta, dice la palabra, pero en todo caso había promesa para los medio muertos. También hay promesa. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tantas promesas para una iglesia medio muerta. ¿Sí sabe? Ahí dice, conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás ¿qué? Muerto. O sea que tenemos esperanza, porque esa era una iglesia medio muerta. Esperemos que estamos medio vivos, ¿sí? O sea, estamos avanzando. La promesa es que, este grupo es especial. Mire la misericordia y la gracia del Señor. Un grupo débil, porque dice que está medio muerta, y le da 3 promesas. A ninguna iglesia le dio tantas, a esa le dio 3. Pero ¿sabe a quiénes la recibieron? Poquitos, porque todos estaban medio muertos. Ser vestidos de ropa blanca significa pureza total. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Tenía que ver con una práctica que se hacía en las ciudades, escuche, donde borraban a los ciudadanos criminales, los expulsaban de la ciudad y había un registro donde decía que ellos no eran ciudadanos, los desterraban. Todavía hay destierro en este tiempo. Aparte de eso, Jesús hablará con el Padre de esas personas, lo recomendará y dirá, ellos fueron buenos creyentes, entren en el gozo del Señor. O sea, un diálogo personal de usted con el Padre. ¿No le parece interesante? Que hablen de usted y diga, ese se portó bien, ahí lo logró. Ese venció muchas veces, aunque a veces le faltó, pero venció, o sea, ¿sí? Pudo hacerlo.
3:12, 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando dice mi Dios, está hablando Jesús, no es Juan, es Jesús el que está hablando. Increíble, ¿no? Que él diga mi Dios. Ese Dios no es el mismo para nosotros. Es la relación que él tiene especial con el Padre. Esto de columna, de hacernos columna, se refiere, escuche, esto es lo que usted y yo deseamos, o por lo menos yo deseo con todo mi corazón: estabilidad, permanencia, inmovilidad. Ningún vencedor saldrá jamás de la presencia de Dios y del templo de Dios. ¿Sabe quiénes eran los que peleaban en la arena? Criminales. Y al vencedor le devolvían el título de ¿qué? De ciudadano. Y nunca salía de esa ciudad, quedaba en esa ciudad. Eso es lo que Dios dice: tú quedarás, ¿dónde? En mi ciudad. Nunca más te alejarás de mí, nunca más volverás a estar lejos de mí, porque estarás en mi ciudad. Para los de Filadelfia, escuche, que es esa promesa para ellos, la iglesia de Filadelfia, era importante esta promesa porque vivían en una ciudad donde había terremotos constantes y cada rato tenían que salir a buscar refugio. O sea, el contexto que Dios usa es de acuerdo a la ciudad. Y les dice: ustedes han sufrido muchos terremotos y cada rato tienen que salir corriendo. Cuando lleguen a mi ciudad, nunca más saldrán corriendo. Para aquellos que están corriendo de los problemas, nunca más necesitarán volver a correr. 3:21, la iglesia de la Odisea le da la última promesa para los vencedores, los que fueron diferentes. Dice versículo 21, 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tremenda promesa, sentarse con Dios cerca al Padre. Así como, venga, hágase acá, que usted también puede estar acá y estar cerca al Hijo y cerca a nuestro Padre. Escuche, esas promesas tienen un requisito: son solo para vencedores, no más. Tú decides qué quieres ser. La buena noticia es que ya eres, pero tienes que ejercitarte en la fe, tienes que ejercitarte en el estudio, tienes que ejercitarte en la palabra, en la oración, en el ayuno, en ser fiel a la Escritura, fiel a Dios y fiel a su pueblo. Amén. Pónganse sobre